Muy buenas amantes de Detective Conan, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy venimos al canal con un listado muy especial. Como bien sabéis, una de las secciones más apoyadas y populares del canal es la de las teorías del jefe. Una sección donde cada episodio está dedicado a analizar un personaje sospechoso de Detective Conan. Y vemos su correspondiente teoría para ver cómo encajaría siendo el jefe de la organización. Ya sabéis que esa serie principalmente está producida en función a mi criterio, es decir, los que van apareciendo en esa serie son personajes que tienen teorías donde creo que merecen la pena ser comentadas y que tampoco bajaría la guardia con ellos, a pesar de que luego a la hora de tomar conclusiones en cada vídeo haya personajes que no me terminen de convencer. Pues bueno, mientras que he ido subiendo vídeos sobre las teorías del jefe, muchos en los comentarios me habéis preguntado: oye Mike, ¿qué opinas sobre este personaje misterioso que aparece en este episodio? ¿O tienes pensado sacar un episodio dedicado a este personaje? Varios nombres de los que me habéis mencionado se han quedado fuera de la serie, y esto es debido a que no les veo con el suficiente peso como para sacar un vídeo dedicándole una teoría, y también los descarto casi al completo como jefe. Sin embargo, esos personajes no dejan de resultarme misteriosos y no descarto que tengan una conexión especial o que oculten algo o lo que sea. Es por ello que he hecho este vídeo y he recopilado a 10 personajes misteriosos en Detective Conan, donde hay bastantes de ellos que los fans han hecho teorías donde intentan encajarlo como el jefe o sospechan de que es el jefe de la organización, pero a mi parecer creo que no lo van a terminar siendo. Pero sí que son misteriosos y debemos hacer eco sobre ellos. Además, en este listado no va a haber únicamente ese tipo de personajes misteriosos, sino que también vais a ver personajes misteriosos con los que no se puede bajar la guardia y tienen un aura de ocultar algo o darnos pistas sobre algo. Mucho cuidado. Lo que vais a ver en este listado son personajes que han aparecido en casos del manga y ya os voy adelantando que son personajes puntuales, pero con detalles y trasfondos que dan mucho de qué hablar. Antes de comenzar, por favor, que no se te olvide dar un simple clic ahí abajo al botón de me gusta. Como suelo decir en mis vídeos, con un simple clic me ayudas muchísimo y contribuyes a que el canal siga creciendo y de esta manera puede llegar a más fanáticos y amantes de Detective Conan. Si todos nos ponemos de acuerdo con ese simple clic, que solo se tarda un segundo, ayudáis muchísimo, de verdad, de corazón. Y ahora sí que sí, damas y caballeros, niños y niñas, perros y gatos, hoy os presento 10 personajes misteriosos en Detective Conan. ¡Wow! Bienvenido a Sharing for Mike, tu canal de Detective Conan en español. Número 1. Genichiro Kaneshiro. Bueno, vamos con el primero y es uno de los nombres que varios de vosotros me habéis preguntado a lo largo de estos meses por los comentarios. ¿Qué opino sobre Genichiro Kaneshiro? Que si va a tener su episodio dedicado en las teorías del jefe o que si voy a hacer un vídeo sobre él. Pues bueno, lamentablemente creo que a uno de vosotros, no me acuerdo bien, que me preguntasteis si lo iba a sacar en vídeo aparte, creo que adelanté que no iba a sacarlo. Lamentablemente, muy a mi pesar, lo siento y es por ello que aparece en este listado. Pero ojo, no deja de ser un personaje que me resulte interesante y me llame la atención. Vamos con Genichiro Kaneshiro. ¿Quién es este señor?
Genichiro Kaneshiro es un anciano de 74 años de edad que es el dueño de una empresa de ordenadores y va acompañado de una de sus empleadas, Shizue Hayashi, de 56 años de edad. Genichiro aparece en el caso del Barón Nocturno, un caso que comienza en el file 72 y termina en el file 77. El caso del Barón Nocturno es uno de mis casos favoritos en toda la obra de Detective Conan y lo considero como uno de los mejores casos que ha escrito y dibujado Gosho Aoyama hasta el momento. Genichiro se convierte en uno de los sospechosos durante la investigación del caso y nada más presentarse se declara que está casi ciego. En mitad del caso, Conan se acerca a Genichiro y le pregunta si él ha acudido a la reunión para obtener el virus informático del Barón Nocturno. Kaneshiro se sorprende y le pregunta a Conan que qué sabe acerca de ello. Conan se presenta y Kaneshiro le dice que el virus informático del Barón Nocturno recibió ese nombre por lo escurridizo que era. Kaneshiro estaba informado de que el virus estaba perfectamente programado para que sea imposible de parar o encontrar. Fue un virus que atacó a los ordenadores de las grandes empresas, borrando todos sus archivos. Conan se sorprende al escuchar el nombre del virus informático y Kaneshiro continúa con su relato, revelándole a Conan que cuando escuchó el nombre, Kaneshiro se acordó de su hijo, quien murió hace 4 años. La empleada interviene en la conversación y Conan se despide del anciano. Una vez que Conan desaparece, Genichiro pronuncia las siguientes palabras: "Debemos ser cuidadosos, Shizue. Ese chico es sospechoso". A lo largo del caso, Genichiro tiene paneles puntuales donde colabora para la investigación del caso y presenta su coartada junto a su empleada Shizue. Hasta el final del caso no es donde tenemos algo de información interesante sobre él. Resulta que la razón por la que Genichiro se anotó al tour del misterio del Barón Nocturno era para castigar a Tokio Ebara, la víctima del caso, ya que creó el virus que destruyó su programa 4 años atrás. El programa que él había desarrollado era un programa llamado Operación Paraíso de chicas de secundaria. Y sí, este era el hijo que murió hace 4 años de Kaneshiro, el programa que había creado. Además, Genichiro simuló ser ciego durante el caso. Conan se dio cuenta y lo expuso al final del mismo. Genichiro se justifica que se había hecho pasar por ciego para que el resto de personas bajen la guardia. Y sí, este personaje tan misterioso del caso del Barón Nocturno termina siendo un viejo verde que había desarrollado un programa erótico y lleno de guarradas, el cual se lo habían borrado y quería vengarse del responsable que se lo había borrado, punto y pelota. Esta es la parte que la gente se le olvida de Genichiro Kaneshiro, que es cómo termina y cómo se desvela su verdadera identidad. Los fans empezaron a teorizar de que esta persona podría ser un candidato potencial para ser la identidad actual de Renya Karasuma. Lo primero de todo fue el aspecto karasumil que tiene, siendo un viejo, nariz puntiaguda, espalda encorvada e iba con bastón. Lo siguiente fue su empleada, que la relacionaban con Bermud disfrazada, y la verdad es que estaba todo muy bien, hasta aquí, dentro de esta hipótesis. Y otro punto importante a tener en cuenta era su interés por el virus del Barón Nocturno. Ya sabéis el gran interés que tiene la organización por los programadores informáticos y los softwares que son virus peligrosos. En el episodio 129 del anime, en la última escena, vemos como Haibara, Conan y el profesor Agasa introducen un disquete con datos sobre el aptX 4869 en el ordenador, pero justo al leerlo, el virus del Barón Nocturno aparece y borra todos los datos. El virus del Barón Nocturno es un virus que posee la organización y justo en ese mismo episodio Jin es consciente de ello. Entonces, Kaneshiro, si perteneciese a la organización, estaría interesado en recuperar el disquete con ese virus para que nadie fuera de la organización tuviera en sus manos una copia del virus del Barón Nocturno y solo la organización pudiera controlarlo en la red. La última sospecha sobre Kaneshiro eran sus palabras hacia Shizue sobre Conan, donde lo describe como un niño muy curioso. Viendo esta pequeña teoría, recogiendo todas estas sospechas, a mi defensa tengo argumentos para apuntar que Genichiro Kaneshiro no es el jefe de la organización. El primer argumento de mi defensa es en lo ridículo que ha actuado.
Dudaría bastante que el jefe de la organización fuese tan descuidado simulando ser ciego cuando Conan lo descubre fácilmente. Sí, que esto lo podemos ver desde una perspectiva distinta y apoyarnos en la psicología inversa, donde el jefe está actuando adrede siendo torpe para que al fin y al cabo descubrieran que estaba fingiendo ser ciego y lo tomaran por tonto. Pero creo que no es el caso. Sabemos que el jefe es muy, pero que muy inteligente. Confiamos que Conan lo es más, pero diría que el jefe no actuaría así y evitaría fingir de esa forma tan rebuscada. El segundo punto que tengo es que no me encaja tampoco que el jefe fuera personalmente él en busca del virus del varón nocturno. Como hemos dicho previamente, el virus del varón nocturno es algo que ya la organización poseía y puedo comprender que estuvieran interesados en obtener un disquete más con el software para evitar que otras personas tuvieran en sus manos ese gran poder y fueran ellos los únicos del planeta con el virus. Pero diría que en ese caso de que la organización lo hiciera con esa intención, no creo que el jefe fuera él personalmente por ello, y lo más común es que un miembro de la organización fuera por él en esta misión, y además creo que utilizarían otros métodos y no el de participar así de buenas en un tour del misterio. El punto número 3, las palabras de Kaneshiro. Si Karasuma estuviera oculto en Kaneshiro y el mensaje que decía de que su hijo murió y tal ocultasen algo, diría que no las habría dicho tan a la ligera. A ver, comprendería que las ha dicho por el simple motivo del poder del guión y que Kosho nos diera una pista, pero entre que todo termina siendo una mentira de Kaneshiro de que su único hijo es el programa del viejo verde que terminó siendo borrado y que Karasuma no soltaría palabras así a la ligera, creo que es otro punto negativo en todo esto. Y bueno, pues tomando conclusiones sobre Genichiro Kaneshiro, en definitiva, estoy muy convencido de que no es el jefe de la organización, pero sí que en su día dio bastante de qué hablar y sospechar. Pero bueno, como aquí en este vídeo vuestro detective de cabecera os ha desmontado la teoría de Genichiro Kaneshiro para deciros que no es el jefe de la organización, y es por eso que está bastante claro que tiene muy poco peso y no el suficiente para que pueda protagonizar uno de los episodios de las teorías del jefe, así nos quedamos. Y por último, que es que cuando la gente comienza a hablar sobre este personaje, se le olvida cómo termina siendo un viejo verde. Así que por favor, hay que recordar más esa última página del caso del varón nocturno y no quedarnos solo en las páginas donde desprenden una aura súper misteriosa. Así que a partir de ahora, espero que todo el mundo, cada vez que escuche el nombre de Genichiro Kaneshiro, se acuerde de todo esto que digo. Por favor. Número 2. Atsushi Mori. Seguimos con los personajes de aspecto karasumil, y el segundo de ellos es Atsushi Mori. Ya habíamos mencionado a este misterioso personaje en el canal cuando hemos hablado de los episodios 84 y 85, Asesinato en la Villa de Esquí, que es cuando la identidad del asesino resulta ser la profesora de Ran, ya que es donde aparece. ¿Quién es Atsushi Mori? Atsushi Mori es un periodista que cubrió la noticia sobre el suicidio de una ex alumna perteneciente a la escuela primaria de Haido hace 3 años. Atsushi acude al refugio donde ocurre el caso, ya que le dan un chivatazo de que va a pasar algo grande y puede que esté conectado con el suicidio de la chica. Atsushi no podía dejar pasar esta oportunidad de volver a ver a los profesores que le dieron la noticia que él cubrió para la prensa. Durante el caso, Ran menciona el nombre de Shinichi Kudo a su profesora y en ese momento Atsushi se pone a hablar del joven detective. El periodista lo describe como un famoso detective de 17 años capaz de resolver increíbles misterios y siempre le ha parecido un joven brillante. Atsushi pensaba escribir un artículo sobre él en su periódico, pero sabe que últimamente, según varios rumores, está metido hasta el cuello en un caso difícil o es que está muerto. En cuanto Atsushi dice que Shinichi posiblemente esté muerto, Ran grita que no lo está y sigue vivo. Otro de los sospechosos que entra en escena declara que qué está ocurriendo, y Atsushi dice que va a haber otra víctima más y que cuantas más víctimas haya, mejor será su artículo. Con esta última frase, Atsushi nos da a entender que pone por encima de la vida de las personas la importancia del éxito que tendrá su artículo. La verdad es que es lamentable, pero es para ver el tipo de persona que es, y es una muy fría y sin escrúpulos, básicamente.
Estas son las observaciones que hay sobre Atsushi Mori, y lo que debo decir sobre este personaje es que dentro de los rasgos físicos más comunes de Karasuma, sus rasgos se asemejen también a ellos, es decir, la nariz puntiaguda, esos ojos caídos y cansados, y ese rostro tenebroso. Me llama mucho la atención personalmente el hecho de que este caso, que toma mucho antes de la primera mención del jefe de la organización y que Gosho expandiese más a la organización, aparezca este tipo de señor en un caso donde los paneles te hagan recordar tanto a Ren y a Karasuma. Es como que demasiado preciso. Pero bueno, más que nada me parece un personaje muy curioso por lo poco que se presenta y lo mucho que llama, desde su aspecto karasumil hasta su gran interés por Shinichi Kudo de una forma muy tenebrosa, no dejando atrás la gran inteligencia y perspicacia que demuestra en este caso. Y aquí va mi pregunta: ¿podría ser un periodista que trabaje para la organización? No lo sabemos. Y sería muy curioso de ver a la organización con periodistas infiltrados en varios medios para recopilar información de todo tipo. Da que pensar. Os lo dejo a vosotros para que me digáis qué opináis sobre Atsushi Mori. Número 3. Yoshiro Kinoshita. Yoshiro Kinoshita aparece por primera vez en el episodio número 96 del anime. Kinoshita aparece en un retrato del despacho de la víctima y la mujer de la persona que había sido asesinada le describe como el mayor mago que conoció. Sin embargo, la historia detrás de Kinoshita no es revelada hasta el final del episodio. La asesina del caso, Mako Miyoshi, resultaba ser la hermana de Yoshiro Kinoshita. Mako recordaba a su hermano como uno de los mejores magos del mundo cuando tan solo ya tenía 20 años. Mako cuenta que Yoshiro Kinoshita y ella perdieron a sus padres cuando ella era muy pequeña y su hermano era la única familia que le quedaba. Un día, su hermano Yoshiro tuvo un accidente y perdió la vida gracias a Motoyasu Tsukumo, su maestro. Hace 14 años, Mako vio como Motoyasu Tsukumo manipulaba las esposas que iba a usar Yoshiro Kinoshita en su número de magia. Yoshiro Kinoshita murió ahogado ya que las esposas estaban trucadas y no se las podía quitar. El caso terminó siendo archivado como accidente, pero realmente no fue así, ya que fue un crimen premeditado. Con el paso de los años, Mako decidió convertirse en el aprendiz del asesino de su hermano para vengarse y así lo hizo. Mako se fue a vivir con otra familia y le cambiaron sus apellidos. Entonces, cuando empezó a tener las clases con Motoyasu Tsukumo, no sabía que era la hermana de Kinoshita. Cuando Mako le dio el veneno a Tsukumo, le reveló su verdadera identidad, de que ella era la hermana de Kinoshita y no se sorprendió. Entonces, esta psicópata decidió amenazarle con matar a su hija, quien iba a cumplir 7 años, la misma edad que ella tenía cuando Tsukumo asesinó a su hermano. La víctima del caso se justificó diciéndole que le perdonara ya que asesinó a Kinoshita, diciendo que era la única forma de mantener su legado. Sin embargo, otro de los magos del caso, Kazumi Sanada, que fue también aprendiz de Tsukumo, le dijo a Mako que se equivocaba, ya que él sabía que Kinoshita y ella eran hermanos, pero que le conservara el secreto ya que aún no encontraba el momento oportuno de contárselo. Bueno, yo os he soltado todo este rollazo sobre la historia del mago Yoshiro Kinoshita y diréis qué tiene de misterioso este personaje si solo se cuenta su historia en este episodio y además ya está muerto y no hay nada que contar. Pues bien, a pesar de que esté muerto, Gosho nos ha dado probablemente una pista muy grande con este personaje a pesar de haber ya contado su historia, como digo. Y es a raíz de su apellido, Kinoshita. A mí me encantaría de contaros la teoría y no es por ahorrarme tiempo en el vídeo porque ya sabéis que por mí soy capaz de subir un vídeo de 1 hora, 2 horas o 3 horas, pero es que para ello ya hay un vídeo dedicado sobre el tema y la verdad es que está súper bien explicada por nuestro querido Jin DC. Así que quería que os pasarais por su canal donde Jin explica la teoría, que es un poquito larga con varios detalles, he de decir, y veáis por qué Kinoshita es alguien que podría ocultar algo misterioso en Detective Conan. Así que tanto en pantalla como en la descripción os dejaré el vídeo de Jin. Tampoco me quiero olvidar de darle créditos, por supuesto, al creador de esta teoría y que ha tomado estas observaciones, que es el usuario del foro de The Black Organization, Piscola,
que además creo que es seguidor del canal, así que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, si está viendo este vídeo, y también dejamos el enlace del foro abajo en la descripción del vídeo. Número 4. Kurisuke Agasa. Vamos con el tío del profesor Agasa. Este es otro personaje que me habéis preguntado en los comentarios de las teorías del jefe que si iba a protagonizar un episodio y lamento deciros que no. Desde mi punto de vista no le veo con suficiente materia para que comentemos una teoría donde encaje siendo el jefe. Sin embargo, me parece un personaje muy interesante y con lo que os voy a contar ahora vamos a darle una vuelta de lo que nos podría contar y qué podríamos esperar de este personaje. Bien, ¿quién fue Kurisuke Agasa? Kurisuke Agasa fue el tío del profesor Agasa y es descrito como una persona adinerada que murió hace 50 años sin comunicar a nadie el escondite de su gran tesoro. Su primera aparición toma lugar en los episodios 163 y 164 en el caso del secreto de las lunas, las estrellas y los soles. El retrato que aparece de Kurisuke en la mansión fue pintado por un artista muy joven un año antes de que muriese. Agasa lo recuerda como una persona con una salud débil desde muy joven y falleció a los 38 años casi sin salir de casa. Kurisuke fue cuidado por su hermana Teiko. Sin embargo, Kurisuke era una persona que no le gustaba que cuidasen de él y Teiko ejerció de maestra en una escuela cercana para ocuparse de él aún así. Agasa añade que después de la muerte de Kurisuke, Teiko abandonó la casa hace 50 años. El último deseo que tuvo Kurisuke antes de morir fue el de conservar la casa tal y como la había dejado antes de su muerte. Agasa continúa describiendo a su tío y declara que le encantaban los juguetes mecánicos antiguos, dejando atrás el tema del acertijo del caso, que es poco relevante en lo que hablemos de Kurisuke. Podemos hablar sobre él con toda la información que tenemos. Antes de comenzar debemos aclarar más cosas y es que Kurisuke Agasa tiene más apariciones en Detective Conan. La segunda de ellas es en el File 1006, durante el caso de En busca de Maria Higashio y revelación de Renya Karasuma como jefe de la organización. Mientras que la Liga Juvenil de Detectives buscan a Maria, ellos referencian el caso de la villa donde debutó Kurisuke y se acuerdan de dicho caso. Ellos le comentan a Haibara que ese caso ocurrió antes de que ella llegara. Y la tercera referencia a Kurisuke es en el File 1035. Agasa vuelve a mencionar a su tío y Haibara comenta que los niños le informaron recientemente del caso donde se vieron involucrados en la villa antes de que ella llegara. Agasa lo menciona ya que la última vez que estuvo en la villa se llevó una caja muy interesante con un plato que podría ser bastante valioso. Al final, el plato apenas tenía valor ya que en la caja estaba escrito el siguiente proverbio: Sal, no te escondas. Un proverbio que viene a decir que cuanto más intentes esconder algo, es cuando más lo vas a ver el resto. El nombre de Kurisuke estaba escrito al final y la situación se trataba al fin y al cabo de que el tío de Agasa intentó reparar el plato que accidentalmente había roto. Kurisuke intentó de arreglarlo con pegamento pero pensó que todo el mundo se daría cuenta si lo dejaba así. Así que lo pintó con óleo del mismo color y tampoco fue buena idea ya que se notaba que estaba roto. Kurisuke puso el plato en la caja con ese proverbio escrito en ella para convertirlo en un recordatorio y pudiera aprender de la situación. Bueno, y diréis, ¿qué tiene de misterioso este personaje? Sí, es un personaje puntual, que está bastante detallado con el tema de su pasado y tal, y que se ha vuelto a mencionar. Pero ¿qué tiene de especial u oculto en su historia? Bien, ahora que ya hemos terminado la ficha técnica, por así decirlo, me gustaría comentar 3 observaciones especiales que me han llamado la atención. Volvemos al foro de The Black Organization y estos 3 puntos son comentados por los usuarios Rosas y Piscola. Les mandamos unos fuertes abrazos desde aquí y comentan lo siguiente. La primera observación es por parte de Rosas, quien relaciona los mecanismos de juguete de Kurisuke con el clan Takeda de la mansión de la araña Totori en la prefectura de Totori. Y se cuestiona que si es una casualidad que el único caso que ocurre en Totori, prefectura asociada al jefe, tenga conexión con personajes que construían marionetas mecánicas de la misma forma que lo hacía Kurisuke.
Me parece muy interesante, la verdad, poder conectar el caso de la araña Totori con el caso de Kurisuke Agasa, la verdad, pero sinceramente, de momento, mi opinión sobre la relación entre el jefe y Totori es que le doy poca importancia, la verdad. Y esto es debido a una declaración de Gosho en el Let's Talk Day de 2015, donde declara que es una coincidencia que el número del jefe pertenezca al área de Kurayoshi en Totori. Sabemos que fue para explicar todo el tema de la dirección de correo del jefe y todo lo que giraba en torno a Nanatsu no Ko. Pero después de ello, si Gosho ha declarado que es una coincidencia y no hay más allá de ello, creo que de momento, ojo, podemos dejar a la prefectura de Totori tranquila y que es una coincidencia. La segunda observación es por parte de Piscola y es sobre el acertijo del mecanismo en la casa. Sí, sé que antes he dicho que lo íbamos a dejar hacia un lado porque era poco relevante, pero lo que comenta Piscola es muy curioso y tiene razón. El acertijo del caso conlleva activar un mecanismo de una habitación secreta donde Conan y el resto encuentran el cadáver del pintor que hizo el retrato de Kurisuke. El pintor se escondió allí ya que era un falsificador de dinero y le mandaba las cartas a la tía de Agasa con el código. Pero la duda está en... ¿quién inventó el código? Y aquí hay dos opciones como respuesta. La primera de ellas, que el pintor lo encontrase y de esta forma le enviara las cartas a la tía de Agasa para que lo descifrara. Entonces, otra persona lo habría creado. La segunda opción, que el pintor haya pasado bastante tiempo en la casa para descubrir el mecanismo y fuera él quien crease el cifrado. Personalmente tiro por la segunda opción, diría que el pintor descubrió la habitación secreta y fuera él quien inventó el código. No creo que haya que darle más vueltas y nos quedemos ahí. Y la última observación, realizada por Piscola también, que me resulta muy interesante de comentar, es que la casa del tío de Agasa está en una prefectura desconocida y no llega la policía. Eso me llama también bastante la atención que no se detallara en el caso. ¿Vosotros qué pensáis? Pues bueno, después de haber exprimido al máximo el personaje de Kurisuke Agasa y las observaciones interesantes que le rodean, os voy a comentar mi opinión sobre él, la verdad, y a ver qué opináis también vosotros. Lo primero de todo, como dije anteriormente, no creo que sea el jefe, la verdad, pero lo que sí no descarto es que viendo cómo fue su pasado, no bajo la guardia sobre la hipótesis en que podría haber conocido a Renya Karasuma. Kurisuke le encantaban los mecanismos y el de su casa venía asociado con un acertijo para activarlo, de la misma forma que la mansión del crepúsculo tenía un mecanismo que fuese activado a través de un acertijo y la mansión se desplomara por completo y se viera que estaba hecha de oro completamente, y ese era el supuesto tesoro de la madre de Renya Karasuma. Kurisuke falleció hace 50 años, a los 38 años de edad, es decir, cuando Renya tenía ya 89 años. Karasuma y Kurisuke se llevaban una diferencia de edad de 51 años, por lo que creo que es imposible tener como hipótesis de que Kurisuke fue el encargado de hacer el mecanismo de la mansión del crepúsculo, ya que si la heredó Karasuma de su madre e incluso si hubiera sido construida mientras Renya ya había nacido, creo que Karasuma se habría enterado de cómo sería el mecanismo, ya que la única opción de que Kurisuke habría colaborado con ello sería a partir de que él hubiera nacido, y estamos diciendo que Renya ahí ya tenía 51 años, una edad bastante avanzada para darse cuenta que qué estaban haciendo en la mansión del crepúsculo, que estaban construyendo, y además sabrían que estaban haciendo un mecanismo, así que básicamente es imposible. Sin embargo, no descarto que el contacto entre Kurisuke y Renya haya tomado lugar de otra manera. Eso sí que lo veo bastante probable. Al ser dos hombres ricos y fríos, encuentro una probabilidad de que ambos se podrían haber conocido en algún momento o tener un encuentro. Y hay una fecha que me gustaría tomar de referencia, y es la fiesta de cumpleaños de Renya Karasuma, que tomó lugar hace 67 años atrás. Podría ser totalmente válido pensar que Kurisuke asistió a la fiesta de cumpleaños de Renya Karasuma hace 67 años atrás, cuando él tenía 21 años. Si vamos hacia esa fecha, aquí tenemos un punto a favor y otro en contra.
El que está a favor es que Kurisuke ahí ya era rico, porque en el capítulo donde debuta se nos comunica que ya comenzó a vivir en su mansión desde los 18 años, por lo que ahí ya nos da a entender que era una persona adinerada y con motivo de ser invitado a esa fiesta de cumpleaños de Renya Karasuma llena de celebridades, llena de personas ricas y llena de personas importantes en Japón e incluso fuera de Japón, quién sabe. El punto en contra es que se describe a Kurisuke como una persona que apenas salía de casa. Sin embargo, no es un punto tan en contra porque se describe como casi, así que podría salvarse y de las pocas veces que salió de su casa fue para esa fiesta de cumpleaños tan importante de Renya Karasuma. Desconocemos aún si Gosho tiene pensado dibujar el flashback de la fiesta de cumpleaños de Renya Karasuma, pero sería lo ideal que nos trajera ese flashback durante el arco final del jefe y no dejar pasar esta gran oportunidad para explorar más el personaje y el pasado de Renya Karasuma. Y se puede hacer de forma muy fácil, siendo un flashback desde el punto de vista de Rum, ya que él estuvo allí de pequeño. Así que sería una oportunidad bastante buena también para darnos a entender que Karasuma y Kurisuke se conocían en el pasado. Por tanto, hasta ahí va mi hipótesis sobre hasta dónde podría llegar el personaje de Kurisuke Agasa y qué pueda ser un posible candidato que conociese a Renya Karasuma en el pasado. Antes de terminar, un dato muy curioso de este caso es un panel donde Conan comenta que hace 40 años era 1955. Esto es un indicio para intentar deducir en qué año transcurre la historia de Detective Conan. Sin embargo, ya sabéis el gran problema que hay con la timeline de Detective Conan y lo difícil que es de explicar por la cantidad de datos que hay y cada uno de ellos nos lleva a una fecha distinta. En este caso, el panel nos ha ubicado que la historia transcurre en el año 1995, pero como os digo, no os fiéis de esto porque luego hay otros paneles en otros casos donde nos llevan a pensar que la historia toma lugar en otro año y no en 1995. Probablemente en el futuro haga un vídeo recopilando este tipo de datos y expliquemos el problema de la timeline de Detective Conan. Número 5. Naomichi Mugikura. Si alguien ya conocía este nombre, lo primero que os estaréis preguntando que si estoy bueno de la cabeza o me estoy quedando con vosotros. Bueno, lo primero es bastante cuestionable, pero lo segundo no es mi intención. Sí, Naomichi Mugikura sería otra persona relacionada con el mundo del periodismo que aparece en este listado después de Atsushi Mori. Y es que tengo un motivo por el cual hacerlo aparecer en este top y que no bajemos la guardia por si pasa. La primera aparición de Naomichi Mugikura toma lugar en el file 239, es decir, en el caso de reencuentro con la Organización de los Hombres de Negro. Todos conocemos lo maravilloso que es este caso, pero nadie se ha parado a pensar que es también el primer caso donde el jefe tiene su primera aparición en toda la obra. Y no es que digamos que es un personaje puntual, porque Naomichi ha seguido apareciendo a lo largo de la serie en varios casos más. Concretamente en 3 casos adicionales, en el 316, en el 356 y en el 627 del anime, siendo estos 2 últimos casos protagonizados por Kaito Kid. ¿Qué quiero decir con Naomichi Mugikura? Bueno, pues antes que nada debemos analizar la posición del jefe durante el caso donde debuta Mugikura. Y es que como bien sabéis, Gosho siempre dice que el jefe es lo más silencioso que hay y es prácticamente invisible. Y por otra parte, en dicho caso, cuando ocurre la cagada de Pisco, en cuestión de horas, el jefe, sin supuestamente estar allí, ya se ha enterado de que Pisco será expuesto en los periódicos del día siguiente a lo ocurrido en el hotel Haido City y será descubierto. A ver, lo más probable es que esto se lo comunicase Bermud, ya que ella también estuvo allí y se daría cuenta que Pisco no había sido tan cuidadoso con el asesinato, pero ¿y si alguien tan invisible como Naomichi Mugikura, que aparece en el mismo caso de debut del jefe, es el mismo jefe y se está haciendo pasar por este presentador de televisión? Es alguien que estaría pasando completamente desapercibido. Ha aparecido varias veces en la serie y también tiene un trabajo donde básicamente tiene acceso a todo tipo de situaciones, como presentador de televisión. Que por cierto, si queremos ir un poco más allá con las sospechas de Naomichi Mugikura, el episodio 316 del anime es el caso de lucha libre en Detective Conan, y allí está Naomichi Mugikura presentando a uno de los luchadores que aparecen en el episodio, Wallface.
Sí, antes que quizás intentéis conectar esto como un guiño hacia algo más allá, os pararé los pies. Tranquilos, tranquilos. Lo que se podría interpretar entre los lobos y el jefe de la organización es el término del Silver Bullet como tal. Fuera de Detective Conan, el término de Silver Bullet fue atribuido al único tipo de munición para un arma de fuego que resultaría efectiva para matar licántropos, brujas y a otras criaturas fantásticas, como lo son los lobos. Luego tenemos la definición metafórica de una solución simple aparentemente mágica para un problema difícil. Los hombres lobo presentan vulnerabilidad hacia la plata y proviene de diversas leyendas como la de Gévaudan, una región de Occitania en el sur de Francia, en la cual un hombre lobo gigante es asesinado por Jean Chastel, quien poseía un mosquete cargado con balas de plata. Ahora que sabéis la importancia entre la relación de las balas de plata y los hombres lobo, uno podría pensar que el luchador llamado Wallface estaría ahí por algo y podría ser un guiño hacia la bala de plata, pero esto no es así. Resulta que todos los nombres de los sospechosos que aparecen en el caso vienen de animales, y es que el luchador detrás de Wallface se llama Ogami, que proviene de Okami, que significa lobo en japonés, así que el hecho que aparezca la referencia de los lobos en este episodio tiene que ver por cómo es el apellido del luchador y no por nada rebuscado con las balas de plata ni nada por el estilo. Así que, hablando de Naomichi, lo único que nos podemos limitar a sospechar de él es que es un personaje que coincidió con el debut del jefe en la obra y no se quedó en ese mismo episodio, sino que ha ido apareciendo de vez en cuando en Detective Conan. De momento no tenemos más pruebas para sospechar de él, pero tenemos ese mismo detalle que nos hace pasarnos por la cabeza y si dentro de lo posible esta hipótesis con la menor probabilidad del mundo termina ocurriendo, ¿no? Así que os dejo que lo penséis. Número 6. Saizo Kano. Vamos con este personaje que puede ser el favorito de muchos y da mucho de qué hablar. Nos tenemos que ir al caso de los asesinatos en serie del Symphony. Este caso que comienza con un flashback donde asesinan a una persona en el borde de un acantilado a través de 4 disparos. Después de recibir los 4 disparos, esta persona cae al mar. La persona que supuestamente falleció fue el planificador en las sombras, o mejor conocido como Saizo Kano. Antes de continuar, es muy curioso como en la traducción de Planeta en el manga lo nombran como Endo Chieda, y en el doblaje en castellano, en vez de planificador en las sombras, lo apodan como el cerebro en las sombras. La razón por la que Saizo Kano fue asesinado fue porque se iba a entregar a la policía tras haber matado a un empleado del banco. Además, la policía conocía la cara de Saizo Kano. Volviendo a la actualidad, el nombre de Saizo Kano está presente de nuevo en el caso de los asesinatos en serie del Symphony. Resulta que Saizo Kano supuestamente está a bordo, ocupando un camarote, y cuando el resto de personas del caso se enteran, todos quedan con la cara completamente blanca. El ex superintendente Samezaki se sorprende y le grita a Kogoro que no puede creer lo imbécil que es después de que Saizo Kano fuera el responsable de organizar un sangriento robo de 400 millones de yenes hace 20 años. Heiji también está presente en este caso, y es otra persona que conoce la historia de Saizo Kano. Heizo Hattori, su padre, fue el responsable de contarle la historia cuando era pequeño, y Kogoro se pone a recordarla con él. Mouri recuerda a Saizo Kano como alguien que sus planes eran precisos y sin fallos. Conseguía desvanecerse antes de que la policía llegara y su mayor particularidad era que cambiaba su equipo de 3 compinches en cada asalto. Saizo Kano era una persona que no hacía daño a nadie, pero hace 20 años es cuando ocurrió ese sangriento robo de 400 millones de yenes y mató a un hombre hace 20 años. Según comentarios de Heizo Hattori, encontraron su chaqueta ensangrentada y con agujeros de bala en la playa. Y Samezaki añade que Saizo Kano sigue vivo. La chaqueta llena de sangre fue un simple truco para despistar a la policía y era un hombre que no se dejaría matar de dicha forma. Samezaki sigue insistiendo que Saizo Kano está escondido en alguna parte para contar el dinero con sus compinches.
Conan en mitad del caso llama al profesor Agasa y le pregunta información sobre el caso de Saizo Kano, y Agasa declara que está viendo un programa por televisión donde comunican que supieron que la chaqueta encontrada en la playa llena de sangre era de él porque dentro encontraron una foto de su hija en brazos. Además, Agasa le cuenta a Shinichi que la víctima durante el atraco se llamaba Yoshimi Samezaki. A la hora de resolver el caso tenemos dos culpables por separado. El primero de ellos es Minoru Ebina, quien era el interés romántico de Yoshimi, que era la hija del ex superintendente Samezaki. Minoru fue el responsable de colocar las bombas en el barco y quería vengarse de los compinches de Saizo Kano por asesinar a su novia. El segundo culpable es Sadao Kujirai, que él fue uno de los tres compinches que supuestamente asesinaron a Saizo Kano y participó en el robo de los 400 millones de yenes hace 20 años. Los otros dos compinches eran las dos víctimas del caso. Sadao quiso reunirlos y organizó el crucero con el fin de recuperar el dinero, ya que al día siguiente del crucero el caso de hace 20 años habría prescrito y podría recuperar el dinero. Sin embargo, para recuperar ese dinero se necesitaban tres cosas, y cada una de esas cosas estaba asignada a cada uno de los compinches de Saizo Kano. El primero era una llave, el segundo un sello, y por último una firma. Sadao era quien ponía la firma, por lo que lo único que necesitaba era la llave y el sello de los otros dos compinches, y es por eso que los quiso reunir para asesinarlos y así poder recuperar el dinero. Sadao utilizó el nombre de Naoki Matsuda como el responsable de quien estaba organizando el crucero, pero realmente Naoki Matsuda era un apodo que Saizo Kano le comentaba a sus compinches que usaran como nombre falso cuando fuera necesario porque era fácil de recordar por sus iniciales. Para terminar de contar todo lo que se sabe acerca de Saizo Kano, debemos aclarar que la hija de Saizo Kano, Nagisa Isogai, de 27 años de edad, también estaba en el crucero. Nagisa conservaba una foto de su padre y ella cuando era pequeña, pero la foto tiene un agujero en la cara de Saizo Kano y no se logra ver cuál es su rostro. Durante las deducciones de Conan a través de Kogoro, Conan declara que la segunda víctima es Saizo Kano, y es ahí donde Nagisa confirma que ella es su hija y que ese hombre asesinado no es su padre, ya que recuerda su rostro, a no ser que se hubiera hecho cirugía plástica. Sin embargo, esto era un simple truco de Conan en su razonamiento para que Nagisa confesara que ella era su hija. Pues bien, ya hemos contado la historia de Saizo Kano y os preguntaréis qué es lo más misterioso de este personaje y las hipótesis que le rodean. El misterio que se generó con Saizo Kano es que perfectamente puede seguir vivo, y diréis, bueno sí, es un ladrón más que sigue vivo y poco más, por supuesto, pero yo no diría que es un ladrón más. Alguien que fue descrito como una persona muy meticulosa y que podía seguir viviendo después de 20 años. Tiene su mérito. Otra de las cosas que me inquietan es por qué Gosho evitó mostrar su rostro. Y es evidente que evitó mostrar su rostro como herramienta para dar misterio al caso. Pero no solo en su figura, sino que también en la foto de su hija. La forma en que muere Saizo Kano, a pesar de 4 disparos, Kano podría haber sobrevivido perfectamente cayendo al mar y burlándose de la policía, dejando su chaqueta llena de sangre ya que nunca encontraron su cadáver. También lo que más me inquieta de este caso es que se hable tanto de la cirugía plástica y haya tantas referencias a ella, vinculadas con una persona que supuestamente murió hace 20 años y está desaparecido. Este caso toma lugar antes de la primera mención del jefe en el manga. Lo que quiero decir con todo esto es que me deja pensando en que a las puertas de hacer debutar la primera mención del jefe de la organización en la obra, Gosho estaba pensando en cómo es y podría haber usado ese rasgo en este caso anterior del Symphony y Saizo Kano, y eso nos conduciría a la posibilidad de que quizás el jefe de la organización se ha hecho cirugía plástica. Entonces, entre el tema de la cirugía plástica y el hecho de que supuestamente está muerto y no encontraron su cadáver, todo esto me da muchas vibras de ser un foreshadowing de pistas que Gosho señala para que en un futuro pensemos lo que podría haber ocurrido con el jefe de la organización. Es decir, que la gente crea que está muerto, pero no, y dejando la puerta abierta a la posibilidad de que puede que se haya hecho cirugía plástica. Continuando con la hipótesis de Saizo Kano, obviamente no pienso que sea el jefe, eso no, pero me da que pensar que si Kano sigue vivo podría estar involucrado con la organización o incluso si llegó a estar involucrado en el pasado.
No sé si algún día sabremos algo más de este personaje, pero me inquieta mucho el hecho de que se le haya concedido un caso tan grande y detallado, y Gosho haya evitado mostrar su rostro y que no se haya encontrado su cadáver. No sé, me huele mal, la verdad. Número 7. Figura misteriosa en el funeral de Sharon Vineyard. Nos vamos al caso del hooligan, en el episodio 279. Ya sabéis lo importante que es este caso para hablar sobre el pasado de Vermouth, ya que aquí se muestra el flashback del supuesto funeral de Sharon Vineyard. Ya sabéis lo importante que fue esta escena para el desarrollo del personaje de Vermouth, y durante dicha escena en el manga, ojo, en el manga aparece una figura misteriosa. Esa figura misteriosa tiene un extremo parecido a Renya Karasuma en su aspecto. Atención, porque esta parte del funeral donde aparece el supuesto Karasuma no sale en el anime. Muchas personas apuntaban diciendo que ese era Karasuma y que había ido al funeral de Sharon Vineyard, o al menos disfrazado. Pero es que no tendría sentido que Karasuma, supuestamente muerto, se plantase allí con su aspecto o uno muy parecido, y a pesar de que fuera un funeral muy reducido con muy pocas personas y muy privado, Karasuma no iba a ser tan descarado y tan descuidado y se iba a presentar allí sin más. Y encima había periodistas intentando sacar información de Chris Vineyard, haciendo miles y miles de preguntas. Dime tú si vieran a Karasuma así tan fácil y no se pondrían a sacar información. Y otro motivo más por el cual esa persona no sería Karasuma es porque Karasuma iría a un funeral donde él sabe de lleno la que tiene montada Vermouth con el tema de Sharon y Chris Vineyard. No tiene sentido. Es como meterse en la boca del lobo, literalmente. Quizás el mínimo detalle por el cual sí iría sería para vigilar cómo va el funeral, pero es que sinceramente él sabría que hay más en su contra que a favor. Como digo, es meterse en la boca del lobo. Una vez demostrado que esa persona no es Karasuma, ¿cómo podemos traducir estos paneles? Pues muy fácil. Esa figura misteriosa que aparece en el funeral de Sharon Vineyard es nada más y nada menos que un foreshadowing de Gosho para indicarnos que pusiéramos la mirada en Renya Karasuma. El caso del hooligan es el 279 y Renya Karasuma ya había debutado en el episodio 219. Gosho declaró en una entrevista de 2015, y lo tenéis en mi vídeo de los 140 datos del jefe de la organización, que el arco de Vermouth estaba lleno de foreshadowing y no me resultaría nada raro y no me extrañaría que Gosho hubiese dibujado a ese anciano parecido a Karasuma para simplemente chivarnos, que no bajáramos la guardia con él y relacionarlo con la organización, que lo conectáramos con Renya Karasuma. Ya está, es que no hay más, no hay que darle más vueltas. Número 8. Mr. Masakage. Volvemos con los magos en este listado y procedemos a hablar sobre Mr. Masakage. ¿Quién era Mr. Masakage? Mr. Masakage era un famoso mago que desapareció hace 10 años y rondan rumores de que sigue vivo en alguna parte. En el caso que es mencionado se estaban cumpliendo 10 años de su desaparición y sus alumnos se preguntaban si iba a reaparecer. Mr. Masakage poseía un archivo de magia donde guardaba datos de trucos de todo el mundo. La mayoría de cosas en su archivo eran libros o revistas que estuvieron o están a la venta sobre magia. Sin embargo, había un libro en su archivo que estaba prohibido. Masakage se lo prohibía hasta a su mujer. Era como una especie de cuaderno en el que apuntaba todas las ideas de trucos que se le ocurrían. Su mujer indica que solo sabe que se titulaba Notas de Masakage. La razón por la que desapareció Masakage era porque un día, hace 10 años, se dio cuenta de que no llevaba su cuaderno encima, ya que siempre lo llevaba y decidió ir a buscarlo. Y así es como nunca más se volvió a ver a Mr. Masakage. Según uno de sus alumnos, Masakage era una persona que no buscaba crear enemigos y diseñó la estructura de su casa, y uno de sus trucos favoritos era uno donde usaba un árbol de Navidad. Hablando de sus trucos, Masakage tenía un truco llamado Resurrección Mágica, pero era un truco que él nunca quiso que se ejecutara porque era demasiado peligroso.
Una persona que conocía al maestro Masakage era el inspector Megure, quien admite que lo veía de pequeño por televisión y recordaba también a su ayudante, que era su mujer. Además, el detective Takagi también escuchó que había desaparecido. Esto demostraba la gran popularidad del maestro Masakage. Pues bien, ¿qué misterio hay con Mr. Masakage? A pesar que tiene un aspecto muy turbio, lleva desaparecido hace 10 años. Obviamente es otro personaje más que no veo como el jefe, pero sí me resulta interesante para verlo vinculado con la organización o incluso que fuera asesinado por ellos. El hecho de que su truco prohibido se llame Resurrección Mágica hace que me llame mucho la atención, pero lo que realmente me llama más la atención para crear una hipótesis es su aspecto. La hipótesis que voy a lanzar es un poco tremenda fumada, pero igualmente le quiero dar un carácter de fantasy booking porque me parece muy curioso. Mirad el rostro de Mr. Masakage. ¿Os recuerda a alguien? Quitadle el bigote, ponedle pelo corto, también colocadle una gorra. ¿No os resulta alguien familiar? Como quizás Korn. Y sí, al ver a Mr. Masakage pensé en que ¿y si es Korn en el pasado y antes tenía el pelo largo y bigote y es por eso que lleva tanto tiempo desaparecido? Además, ya sabéis que Korn aún no tiene Keyhole en Detective Conan y se ha especulado de que Korn podría ser alguien que oculte algo grande y es por eso que estamos esperando a dicha revelación para que salga su Keyhole. Entonces, me llegué a plantear la posibilidad de que cuando llegara el tomo que viene representado por su Keyhole, este tomo contuviera un caso donde cuenta la historia de Korn en el pasado y era Mr. Masakage. A ver, lógicamente la probabilidad es muy baja, pero como digo, es interesante pensarlo con una intención de fantasy booking y lo más probable es que en el tomo del Keyhole de Korn sea por otra cosa. Pero bueno, no sabemos si Mr. Masakage se quedará ahí en el caso de las mágicas deducciones de Conan y Heiji o volverá en un futuro. Número 9. Hakuya Torakura. Continuamos con los casos de Heiji, pero esta vez no vamos a tratar con magos, sino con vampiros. Y sí, antes de que me venga el listillo de turno a decirme que el señor Torakura está muerto, ya le voy adelantando que lo sé, y que se espere a lo que quiero comentar. Lo que quiero comentar una vez más es la historia del personaje y un posible e hipotético foreshadowing que Gosho quizás nos está dando a través de este personaje, Hakuya Torakura. El caso donde aparece Hakuya Torakura es en el caso de la mansión del vampiro de Heiji Hattori. La situación que se presenta es que se va a discutir la herencia del señor Hakuya Torakura y se ha solicitado que la policía esté presente allí ya que Torakura ha mostrado un comportamiento muy extraño. Este comportamiento extraño viene dado a que el señor Torakura comenzó a dormir en su habitación todo el día para tratar de evitar la luz del sol y de repente también evitó usar su vajilla de plata indicando que era alérgico a la plata. Mucho ojo con este dato, mucho ojo. Quizás ya sabéis por dónde van los tiros, pero cuando terminemos de presentar al personaje, comentemos en profundidad todas las observaciones y demás, recurriremos a este detalle. Continuando con la descripción del comportamiento del señor Torakura, Hakuya hizo añicos el cuenco de su sopa favorita con ajo diciendo que pudre su sangre. En pocas palabras, el señor Torakura se estaba comportando como un vampiro. De hecho, uno de sus hermanos declara en el caso que de pequeño alguno de sus viejos amigos le llamaban Conde Drácula. Sin embargo, otra de sus hermanas declara que ese apodo fue así debido a que es un juego de palabras con su nombre, y otro de los hermanos declara que fue porque se vistió de pequeño como un monstruo para asustar a los niños. El señor Torakura fue el director también del Hospital General Torakura, y se retiró por su enfermedad propia. Bien, vamos a comenzar con las sospechas y observaciones que ha dejado el caso donde aparece este personaje y luego tomaremos conclusiones. La primera sospecha de todas es su familia. Me llama la atención el número de hermanos que había en la familia Torakura. Nos hemos quedado muy cerca de 7, la verdad, pero la familia Torakura estaba compuesta por 6 hermanos, es decir, Hakuya y sus 5 hermanos.
Sé que será misma casualidad porque de la misma forma que ha tenido 6 hermanos perfectamente podrían haber sido 3 o 4, pero este dato complementándolo con el resto y estando muy cerca del número 7 para hacer alusión a la canción del jefe de la organización Nanatsu no Ko, no lo vería nada descabellado para interpretarlo como algo. Como si el jefe tuviese 6 hermanos y él fuese el 7º quizás. La segunda sospecha, una enfermedad incurable. En este caso se menciona que el señor Torakura lleva con una enfermedad incurable desde hace medio año. Ya sabéis que cuando se hablan en términos de teorías sobre el jefe de la organización, lo importante que es relacionarlo con una enfermedad, y como bien sabemos y está confirmado, 7 años antes de su supuesta muerte, Renya Karasuma ya presentaba graves problemas de salud porque estaba enfermo. La tercera sospecha, las referencias al periodo Edo. El periodo Edo fue una etapa que abarcó desde el año 1603 hasta el año 1868. En el caso, el mayordomo de la familia Torakura cuenta una historia del periodo Edo que le contó el señor Torakura. Esta historia trata sobre un señor feudal que gobernó la zona de la mansión y era un antepasado de la familia Torakura. El señor feudal era muy querido por su pueblo, pero llegó un momento donde comenzaron a surgir rumores sobre la posibilidad de que tendría que ceder su feudo a su hermano menor, ya que él no poseía hijos. No obstante, el señor feudal terminó teniendo un heredero con una mujer en su castillo, y hasta ahí todo arreglado. Pero llegó un día donde la mujer cayó a un acantilado y la encontraron con su abdomen atravesado por la rama de un árbol en el bosque. El señor feudal comenzó a usar herramientas de tortura obtenidas de extranjeros para torturar a los ayudantes de su mujer hasta que la verdad saliera a la luz. Y su mujer fue al bosque ya que le dijeron que el príncipe aún no había regresado. Todo esto fue planeado por su hermano menor, y el señor feudal decidió asesinarle y también asesinó a sus subordinados que colaboraron con el plan. El señor feudal y antepasado de la familia Torakura asesinó a su hermano menor de la misma manera que hicieron con su mujer, y así es como lo conocieron como el Empalador, un apodo que se le asoció al conde Drácula Vlad III, ya que empalaba a todos los que se oponían a él. Bueno, os he contado todo este rollazo y diréis, ¿qué tiene que ver con todo esto? Pues la verdad es que cuando se especula en qué periodo podría haber nacido Renya Karasuma es durante el periodo Edo, y para ser más exactos, en el año 1854. Esto es un dato que nunca he dicho en mis vídeos, es un dato completamente especulativo. Este dato nace de la fecha que he comentado antes cuando estaba hablando sobre Kurisuke Agasa, desde el panel donde Conan le dice que el profesor Agasa, que hace 40 años, era 1955. Sabiendo que hace 40 años Renya Karasuma tenía 99 años y era 1955, nos queda por deducir que nació en el año 1854. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Ya sabéis, como he dicho antes, que Detective Conan presenta un problema cronológico muy grande y Gosho no ha aclarado exactamente en qué año transcurre la historia. Tenemos pistas como estas donde la historia transcurre en 1995 y hay otras pistas como en el primer caso de la obra donde se nos indica que es 1994, o también en la primera mención de Yusaku Kudo en toda la obra, que de hecho es en un caso original del anime, que no está ni adaptado al manga, donde se puede apreciar que los personajes están en 1994. Así que realmente no queda claro en qué año toma lugar, pero aproximadamente es en los años 90. E igualmente si añadimos un año más o año menos vamos a obtener el mismo resultado respecto a lo que estamos hablando, el año de nacimiento de Renya Karasuma, que sería aproximadamente en una de las últimas décadas del periodo Edo. Y antes de que me venga el tonto de turno a decirme que eso es imposible porque en los años 90 no existían los teléfonos táctiles e inteligentes, le tengo que comunicar que se informe acerca del factor sobre lo que es una floating timeline. Que lo busque, por favor, y ahí se explica por qué si es una serie que se desarrolla en los años 90 y vemos a día de hoy que se usa mucha tecnología. Es como compaginar ambas cosas, así que se informe, por favor. De todos modos, como dije antes, lo explicaré en un siguiente vídeo hablando sobre el tema de la timeline, pero en este vídeo no porque estamos abordando otro tipo de tema.
En fin, continuando con el periodo Edo, hay más cosas que me interesan y es en el tema de las torturas que utilizaba el señor feudal, y es que resulta que en la mansión siguen estando esas herramientas, lo que me da que pensar que si este caso y todas sus características son un guiño hacia cómo era Renya Karasuma, esto podría traducirse en que Karasuma también poseía una alta recopilación de sistemas de tortura extranjeras, así que es un dato que es totalmente válido, creo yo. La sospecha número 4. Los hijos ilegítimos. Este punto viene bastante fuerte, y ya sabéis lo importante que es viendo todas las sospechas que llevamos si la intención que tenía Gosho en este caso era dejarnos miguitas de pan para describirnos cómo era Karasuma. La historia de la hija ilegítima del señor Torakura fue revelada primero por la misma hija ilegítima, Hikaru Inohara, a Conan y Heiji diciéndole una mentira, de hecho. Hikaru le confesó a Conan y a Heiji diciendo que el señor Torakura le cuidaba y le caía muy bien. Torakura le invitó hace medio año a la mansión para que empezase a trabajar como sirvienta e Inohara le recuerda como alguien que cuidó de ella en el hospital ya que ella nació con un organismo muy débil. Sin embargo, el mayordomo de la casa le comenta a Heiji y Conan que esto era mentira. El señor Torakura no paraba de quejarse sobre ella y que él nunca le invitó. La realidad fue que la hija ilegítima llegó llorando a la mansión rogándole un empleo, solo porque era eso mismo, una hija ilegítima. Por otra parte, en esta historia la madre biológica de la hija murió en un accidente. Cuando se descubre la verdad del caso, el señor Torakura quería vengarse de los asesinos de su esposa y le había sugerido a su hija ilegítima por mensaje que se reuniese en la sala de torturas para contarle el plan al detalle. Sin embargo, Hikaru no llegó a leer el mensaje y al dejarse el teléfono en el baño lo leyó el verdadero asesino del caso que comete los crímenes. Al final del caso, Conan cree que si Hikaru hubiera leído el mensaje hubiera tomado la decisión de no hacerlo y aplicar un sentido de la justicia por las vidas de las personas, ya que al final del mensaje decía lo siguiente: sin embargo, si decides que los perdone por todo, entonces, junto con el infierno de venganza enraizado en mi cuerpo, deshazte de esta carta. He intentado resumirlo lo mejor posible y bueno, espero que junto a esta historia se os haya venido a la mente la relación entre dos personas. Exacto, la de Bermud y el jefe. Ya sabéis que una de las propuestas más fuertes que tengo para Bermud y el jefe es que ella sea una hija ilegítima, y simplemente viendo que en este caso se menciona dicho factor me da que pensar muchísimo. Y no solo eso, sino cómo se envuelve la historia entre el señor Torakura y Hikaru. Realmente el señor Torakura detestaba a su hija y ella no tenía a ningún sitio donde ir, y mintiendo de cara al público diciendo que se lleva muy bien con él. No sé, todo me recuerda mucho a Bermud, la verdad. Esto me recuerda muchísimo al comportamiento de Bermud y el jefe dentro de la teoría de que fuese su hija ilegítima. Si queréis saber los detalles ya sabéis que tenéis el vídeo en la lista de reproducción de The Black Files en el canal, o si no os lo dejaré por aquí abajo en la descripción donde lo explico todo mejor y al detalle. Y bien, la última y quinta sospecha, la plata. Os dije que más adelante hablaríamos sobre este detalle y aquí lo tenemos. ¿Qué pasa con la plata? Bueno, cuando pronuncio la palabra de plata, no sé a qué os recuerda. ¿Quizás a bala de plata? En el caso se menciona que el señor Torakura es alérgico a la plata y a todo lo que esté hecho de ella, y esto lo traduzco como un paralelismo más frente a lo que le pasa al jefe con la persona que es considerada la bala de plata, que el jefe le tiene miedo. Previamente os comenté que el término bala de plata se utilizaba como el único tipo de munición para un arma de fuego que resultaría efectiva para matar criaturas fantásticas. Entonces me imagino que Gosho lo habrá puesto esta alergia al supuesto vampiro para hacer un guiño a esto. Aún así, compaginándolo con el resto de sospechas y observaciones curiosas en este caso, no me parecería nada descabellado compararlo con el paralelismo de la bala de plata que teme el jefe. Así que pues bueno chicos, tomando conclusiones en este puesto número 9, lo que me ha impulsado a llevar a este personaje en este listado es la recopilación de datos curiosos que se pueden interpretar como mensajes ocultos hacia Renya Karasuma y el jefe de la organización como tal. Desde esto último que os he comentado con la bala de plata y la plata como elemento, la historia de la hija ilegítima, el tema de varios hermanos y la referencia al periodo Edo, creo que son bastantes datos que se pueden conectar todos y traducirlos como
un trasfondo o algo de foreshadowing hacia lo que se puede venir de Renya Karasuma. No sé, creo que me parecen muchas características reunidas en un mismo caso, donde todas nos pueden recordar a Renya Karasuma, y no creo que sea casualidad. Y eso que os lo he intentado resumir todo demasiado breve, porque de verdad el caso de la mansión del vampiro es un caso muy largo, de 7 files, y es que perfectamente podríamos hacer un vídeo exclusivo analizándolo para sacar observaciones curiosas y teorizar más allá. Aunque como os digo, lo que os he contado en este puesto es de lo más relevante. De todos modos, os invito a que hagáis un rewatch o lo volváis a leer porque es un caso muy bueno de Detective Conan. Número 10. Sana Murakami. Vamos con el último personaje de la lista y realmente este personaje está más enfocado con un aspecto más como curiosidad. En el caso del cóctel laberíntico, caso que abarca desde el file 1009 hasta el 1012, aparece una camarera llamada Sana Murakami. Sana trabaja en un local llamado el Black Bunny Club, y el uniforme de las camareras son conejitas de color negro. Ya comenté previamente cuando hablamos sobre Kurisuke Agasa que según declaraciones de Gosho la relación entre la organización y Totori era pura casualidad, pero tenemos que anotar que esta camarera llamada Sana Murakami es de Totori. Este dato nos servirá para compaginarlo con el otro que os voy a comentar a continuación. Puede que muchos ya os hayáis dado cuenta de por dónde van los tiros o quizás no, pero si reordenamos las letras del nombre Sana Murakami puede leerse como I am Karasuma. Yo soy Karasuma. Resulta que la cosa no queda aquí, y he seguido investigando. Gracias al foro de la organización vuelvo a hacer llamamiento al usuario Rosas, donde habla sobre este personaje y mencionó otro detalle más muy importante respecto a Sana Murakami. Lo que comenta Rosas es que a pesar de que las palabras de su nombre se puedan reordenar como I am Karasuma, también se puede leer el nombre como Nami Karasuma, ya que al formular la frase de I am Karasuma, Rosas se dio cuenta que sobraba una N. Viendo estos puntos me llama mucho la atención este personaje. Obviamente no digo que sea Renya Karasuma, eso está más que claro, pero donde quiero ir con mi hipótesis es que esta persona sea una descendiente de la familia Karasuma y haya cambiado su nombre para que no la relacionen con la familia del magnate. Puede ser completamente válido. Sin embargo, otra opción que veo respecto a Sana Murakami es que simplemente sea un guiño de Gosho, ya que este caso toma lugar en pleno arco de Rum, y ya sabéis lo mucho que jugó Gosho con los nombres, como el de Rum Iwakasa, que también se podía leer como I am Karasuma. Así que quizás puede que se limite a una referencia bastante curiosa y ya. Pero por otra parte, lo que también digo que se puede dar la posibilidad de que sea alguien de la familia Karasuma que quede y se haya cambiado su nombre para que no la relacionen con la persona más poderosa de Japón en el pasado. Ahora que he mencionado mi hipótesis sobre la posibilidad de ver a Sana como un familiar renegada de Karasuma, quiero mencionar una teoría similar que hizo Nordar de los archivos de Conan hace unos años, pero con otro personaje. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Nordar y Cassis de los archivos de Conan. Esta teoría Nordar la menciona en el vídeo que os pondré en pantalla y también lo tendréis en la descripción del vídeo por si queréis ir a verlo. Nordar comentaba que Katsumasa Ogura podría ser un miembro de la familia Karasuma que se había cambiado el nombre, pero que ya no quiere tener relación con los Karasuma, ya que si reordenamos su nombre aparece el apellido de Karasuma y las letras que quedan en japonés pueden significar sincero yo. Y ojo que este personaje llamado Katsumasa Ogura no es un personaje puntual, ya que apareció en 2 episodios a lo largo de la obra. A ver, sé que son 2 episodios, pero no se limita solo a una aparición y ya está. Así que mucho cuidado también con las posibilidades sobre los miembros ocultos renegados de la familia Karasuma. La verdadera identidad del varón nocturno. Con el paso de los años os prometo que he tenido más morbo por saber quién se esconde detrás de la verdadera identidad del varón nocturno. Y de verdad, es algo que he visto a poquísima gente de comentar. Pero se supone que detrás del varón nocturno hay una persona con una identidad que no ha sido revelada. Esta identidad secreta no la sabe ni el mismo Shinichi. El único que lo sabe es Yusaku, su padre, quien no se la ha revelado a nadie, por lo que sabemos.
Gosho no ha comentado nada al respecto si vamos a terminar la serie sabiendo quién se encuentra detrás del Varón Nocturno, pero la verdad es que a mi parecer lo veo una necesidad bastante grande. El elemento del Varón Nocturno con el paso de los años se ha convertido en una marca bastante grande en Detective Conan, desde ser el apodo con el que se nombra a uno de los virus informáticos más peligrosos del planeta hasta ser un símbolo muy importante para Yusaku, y más cuando lo hemos visto desde los inicios de la serie. Personalmente me llena de intriga saber quién se esconde detrás del Varón Nocturno y espero que algún día lo descubramos. Quién sabe si puede ser alguien que haya escogido Yusaku que tenga una posible conexión con la organización y lo descubramos en el arco final. Quién sabe. Todo es posible. Y como digo, espero que lo sepamos algún día. El matrimonio desconocido en la casa del señor Ogata. Vale, he dejado este bonus track para el último porque me resulta muy pero que muy interesante. Nos tenemos que ir a dos casos, al episodio 219 y al episodio 195 del anime. En el episodio 219, el cual es el caso de la mansión del crepúsculo y se está contando la tragedia de la subasta, aparece un señor que sale huyendo con uno de los objetos de valor de la subasta. Este hombre luce con un rostro lleno de miedo al ver la figura de alguien. Antes de continuar, debemos aclarar que esta supuesta subasta y la leyenda de los dos viajeros fue una historia inventada por la detective Senma y el señor Ogami durante el caso de la mansión del crepúsculo. Es todo falso. Sin embargo, desconocemos si tomó lugar una subasta similar, pero no la misma que se narra. Pero de momento eso es totalmente falso y fue una historia de la detective Senma y el señor Ogami que se la inventaron. A pesar de que este detalle únicamente aparezca en el anime y ese señor pertenezca a una mentira contada por la detective Senma y el señor Ogami, me llama mucho la curiosidad porque esa persona salió antes del episodio 219 en la serie, y en un momento muy oportuno para relacionarlo con Renya Karasuma. Nos tenemos que ir al episodio 195 del anime, y un señor extremadamente parecido, por no decir que es el mismo, muchos años más tarde después de la supuesta tragedia, acudiría junto a su mujer a pasar la noche en la casa del señor Ogata, que es uno de los personajes que aparecen en este caso. La escena donde aparece es en un flashback y lo sucedido una noche en dicha casa, donde él y su mujer veían por la noche la sombra de una persona y se asustaban. Al final eran unas ramas de unos árboles, pero formaba la silueta de una persona. ¿Y a quién se parece esa persona? Efectivamente, a Renya Karasuma. Este panel le ocurre lo mismo que la escena de la mansión del crepúsculo. Realmente ambas escenas aparecen en el manga, pero el rostro del hombre no se logra apreciar. Pero la cosa no queda aquí, y he seguido investigando hasta dar con un dato que me ha dejado completamente frío, y pensando que quizás esto puede significar algo. El primer episodio que se emitió y se dibujó de los dos fue el episodio 195, es decir, la escena donde el hombre ve junto a su mujer la silueta de Karasuma durmiendo. Karasuma aún no había sido presentado en Detective Conan, pero sí que la mención de que existía un jefe para la organización ya había tomado lugar en pleno arco de Bermud. Pues bien, he ido a comprobar cuándo se emitieron estos episodios y la fecha de emisión de los episodios 194 y 195. La emisión de estos dos fueron el 12 y 19 de junio del año 2000. Y aquí viene lo fuerte. El caso de la mansión del crepúsculo terminó de publicarse la misma semana que empezó a emitirse la primera parte de dicho caso, el 7 de junio del año 2000. No sé si es muchísima casualidad o me da que pensar en la siguiente hipótesis. Gosho, después de terminar el caso de la mansión del crepúsculo, vería los episodios 194 y 195 del anime y vio la escena del fantasma. Entonces quizás dijo que podría aprovechar dicha escena para un futuro y cuando se animara el caso de la mansión del crepúsculo hicieran una referencia a que es el mismo hombre y su miedo viene por lo sucedido en la mansión.
Como bien sabéis, soy el primer negacionista de las cosas exclusivas del anime y que no aparecen en el manga. Ya sabéis que no creo en ello, pero dándole este punto de vista a este detalle me hace tomar una excepción y pensar que ese hombre que se asustó aquella noche se asustó porque creía haber visto a Renya Karasuma de verdad, y sumándole también que en el manga, la primera vez que se ve el fantasma falso tiene una silueta muy parecida a la de Renya Karasuma. No sé, esto me da que pensar que quizás Gosho también por aquel entonces ya se encontraba cocinando a cómo era Renya Karasuma y dándonos incluso pistas antes de tiempo. Que el jefe iba a ser un viejo con un rostro de ojos cansados, caídos, una persona con bastón, y que supuestamente era alguien que estaba muerto, pero realmente seguía con vida. Bueno, hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado. Necesitaba hacer este tipo de vídeo desde hace un tiempecillo, ya que quería recopilar a todos estos personajes que son muy misteriosos y estar sin hablar sobre ellos me hacía sentir como si tuviera una piedra en el zapato. Os pido por favor en los comentarios que me deis vuestra opinión de cuál ha sido el personaje que más misterioso os ha resultado del listado, cuál os ha llamado más y por favor, por supuesto, si tenéis otro personaje raro de estos que no haya mencionado, ponedlo ahí abajo en los comentarios para ver si encontramos a más. Y nada, me queda deciros que agradecería muchísimo de todo corazón que dierais a like al vídeo y que lo compartieseis por redes sociales, que no se tarda prácticamente nada y a mí me ayudáis muchísimo. Nada más que decir, y aquí se despide vuestro amigo y vecino, Sherry for Mike.